Hoy día viernes, a la hora de nona, según las Sagradas Escrituras, la Biblia hebrea, la hora de nona se celebra en distintas horas, según la liturgia. A las 9 de la noche, a la hora de víspera, 6 de la tarde, pero en tiempo de esta Semana Santa, la hora de nona son las 15, las 3 de la tarde, hora en que expiró Jesús. Y el mundo católico, el mundo cristiano en general, conmemora este hecho. Quiero que me permitan resaltar algo heroico que hemos perdido de vista los contemporáneos. En tiempos antiguos, la religión mandaba. Los gobiernos realmente eran teocracias. El egipcio, el babilonio, el asirio, el sirio, el hitita, eran teocracias. De manera que tocar los contenidos, los conceptos, la doctrina de esas teocracias se pagaba con la vida. Se iba al cadalso. Claro que sí, y era un mundo plagado de politeísmo. Los faraones con Isis y Osiris, con Ra, Amón-Ra y otras divinidades. Los indios tienen cualquier cantidad de dioses. Los chinos tienen generalmente a Buda, no como un dios, pero sí como un intérprete del universo. Y así por el estilo. En esa realidad, en ese contexto, lo que hicieron o concibieron los israelitas fue algo heroico, como asimismo unilateral, porque fue una convicción de ellos y de nadie más. Me refiero al monoteísmo, y no cualquiera, sino un monoteísmo espiritual que dividía, escindía, que separaba, que aislaba el mundo de la materia que hoy conocemos como materia, energía, tiempo, del mundo puramente espiritual. Por eso es que en la religión judía y otras confesiones, en el Islam, por ejemplo, está absolutamente prohibido hacer representaciones físicas de la divinidad, porque Dios es espíritu, no es un santo de palo con barbas y con túnica y con mil advocaciones. No. Esa es una réplica, una continuación del viejo y muy oriental paganismo. Quiero que me permitan explicar esto. La mentalidad oriental, he mencionado algunos pueblos, era una mentalidad taumatúrgica, milagrera, sí, mágica, llena de fantasías. No se podía presentar u ofrecer la idea de Dios sin adornarle de taumaturgia, de milagros, de entidades fantásticas, de posibilidades irreales. Y alguien que comprendió eso fue cabalmente un judío.
Saulo de Tarso, conocido también como San Pablo. Saulo de Tarso, que fue al principio perseguidor de los cristianos y de Jesús, se convirtió a estas ideas y tuvo una como genialidad: cristianizar a los romanos y romanizar a los cristianos. Los judíos habían sido perseguidos de una forma cruel, dura, atroz, irrepetible durante tiempo inmemorial. Y San Pablo quiso terminar con eso, introduciendo las ideas, algunas de ellas al menos, del judaísmo en el llamado Occidente romano. Y es el único, entre comillas, apóstol, lo cual no fue. Él no es miembro de los 12 apóstoles, pero es el único seguidor de Cristo que escribe y deja testimonios caligráficos. Sus cartas diversas a distintos pueblos son eso. Ninguno de los apóstoles coetáneos, contemporáneos de Jesús, escribió absolutamente nada. Y aquí una extrañeza que se nos pasa también por alto. ¿No se han puesto ustedes a pensar que Jesús no escribió nada, pero nada de nada? Más tarde, 70, 80 años más tarde de su crucifixión, los llamados evangelistas deciden recoger tradiciones orales y escribirlas. Hay 27 evangelios, entre ellos probablemente 2 próximos a Jesús, o los más cercanos: el de Juan, que vivió hasta la edad de 92 años en la isla de Patmos, una isla penitenciaria, y el de María Magdalena. Se ha encontrado también un evangelio de Judas. Pero Jesús no escribió absolutamente nada. ¿Por qué? Porque Jesús fue un profesante judío. Su religión era el judaísmo. Y lo que quiso es recoger todo lo prescrito, todo lo anunciado en el Antiguo Testamento, todo, incluyendo Belén, el nacimiento, Galilea, el pesebre, la persecución por parte de los poderes, la actitud realmente criminal del Sanedrín, que era una especie de entidad pública de los judíos, contra las ideas de los pobres. Quiso recoger todo eso porque eso está disperso en el Antiguo Testamento y unificarlo en un solo cuerpo vivo, de carne y hueso, es decir, en él mismo. Por eso no escribió nada, porque todo estaba escrito ya, y lo que quería Jesús, o habría querido, es protagonizar todo aquello prescrito, anunciado, que constaba en la Biblia. Por eso probablemente no escribió nada y debe haber prohibido escribir, porque todo estaba registrado, todo estaba, como dije hace un momento, prescrito. San Pablo es el gran introductor del judaísmo en Occidente, en el Occidente romano. Y gracias a él el cristianismo empieza a extenderse. Sin embargo, que durante muchos siglos se confundía con el judaísmo y se lo veía muy mal. Muchos cristianos eran confundidos por el Imperio Romano como judíos,
y muchos judíos como cristianos, e iban a parar al sacrificio y a la muerte. Pero, ¿quién habría creído que un emperador, Constantino, en el año 325, después de la crucifixión, declaró como religión oficial de todo el Imperio Romano al cristianismo? Por instancia se dice de su madre, Santa Elena. Algún día dije Ana, en un lapsus. Santa Elena era la madre de Constantino. Constantino luchaba por dos versiones: la versión de que Cristo había sido de carne y hueso, una entidad material, y otra entidad mística, espiritual. Reunió a 300 obispos de todo el imperio, los encerró y les ordenó darle un finiquito a esta discusión. Ganó por pocos votos, poquísimos votos, el Cristo místico, el Cristo espiritual y todas las alegorías que se han creado alrededor de él, desde su nacimiento hasta su muerte, la resurrección, la milagrería, la multiplicación de los panes y de los peces, la resurrección de Lázaro, la curación de los ciegos, en fin. La propia versión evangélica de los cuatro evangelistas, Juan, Mateo, Lucas y Marcos, tiene contradicciones. En unos evangelios se ve a un Cristo o a un Jesús iracundo, fuerte, casi militar, ¿no es cierto?, entrando a latigazos a los mercaderes del templo, o diciéndole al joven y a todos los demás: quien quiera seguirme, compre capa y compre espada. Era la versión de judíos que esperaba un Mesías militar que expulsase al Imperio Romano. En otro evangelio, la contradicción está en la otra orilla. Perdona a tus enemigos, ama a tus enemigos como a ti mismo. Si te abofetean, enséñales la otra mejilla. Qué diferente del Cristo de compren capa y espada, ¿no? ¿Por qué? Porque 70, 80 años después, cada uno de los cuatro evangelistas aceptados tenía su propia interpretación. Se sentían libres de interpretar a su gusto y gana la vida de un personaje formidable, extraordinario, que había vivido 7, 8 décadas antes. Bueno, en todo caso, yo me inclino no por el Jesús milagrero, mago, taumatúrgico, el Jesús curandero, no. Me inclino por el hermano Jesús que debe deambular por un universo que desconocemos, la dimensión del espíritu, como muchos otros a lo largo de la historia que han entregado su vida por una existencia y por un testimonio diferentes que la materia, la energía y el tiempo. Pero cada quien es libre de interpretar a su Jesús como a bien tiene, como a bien tenga. La verdad os hará libres, y la libertad es que cada quien es dueño de su propia verdad, sin liturgias, sin compulsiones, sin retóricas, sin ritos. Así es. Quiero terminar diciendo que la Iglesia,
que se convertiría más tarde en Iglesia Católica, tiene un gran mérito: haber mantenido durante 2000 años la fe en una dimensión espiritual, en medio de sus quiebras, en medio de sus errores, en medio de todo lo execrable que ha tenido esta iglesia, como también ha tenido testimonios dignos de todo mérito. Bien, muchísimas gracias por escuchar esto para esta tarde, la hora de nona. Muy amables.